Bueno, que se conecte ahora. ¿Listo? Sí. Sí, ya está grabando. Ah, sí, ya lo pone, ya lo pone. Vamos a... Vale. Ya está. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí todavía a estas horas. Y tengo que comenzar agradeciendo, como es lógico, a Alicia, que un año más haya contado conmigo para estas 18ª Jornadas Homéricas, que espero que tengan su continuidad el año que viene, porque yo me he dejado una parte de lo que iba a contar para ponerte en el compromiso de que el año que viene o bien tú o bien tus epígonos pues vuelvan a celebrar este encuentro que yo creo que ha hermanado más a las áreas de latín y griego que la propia fusión de los departamentos. Desde luego ha sido previo el participar griegos y romanos en esta jornada, gracias a tu gentileza, y luego eso ha llevado pues, a la fusión departamental de las dos áreas en un solo departamento, ¿no? De verdad que lo digo no como tópico, lo digo muy sinceramente. Te agradezco que cuentes conmigo y además que nos reserves este pequeño espacio, hoy invadido por un griego, pero este pequeño espacio en el que habitualmente intervenimos los de latín, ¿no? Pero nos ha invadido, pero en fin, con cariño, ¿no? No ha sido una invasión a la troyana, ¿no? No ha sido una traición. Bueno, pues nada, con esta pequeña broma que... Perdona, solamente que diga que realmente la sesión presencial de esta tarde la he hecho por vosotros, porque es que me gustaba. Y digo, bueno, vamos a hacer esta presencial en vuestro no. Muy para bien, veros. muchas gracias, si no, nos gusta el riesgo y claro, y así nos veíamos, que si no, no nos veíamos. Somos de, si total nos van a fumigar, ¿qué más da morir de esto que de otra cosa, ¿no? Bueno, no hay que hacer bromas con la situación, pero bueno, vamos a tomárnoslo así, ¿eh? Insisto en que de verdad, muy sinceramente, agradezco que hayas contado conmigo y que además esté rodeado pues, de los amigos del departamento, de alumnos y de asistentes que vienen todos los años a participar también en estas jornadas. Dicho esto, pues me da un poco de pudor intervenir con lo que yo quiero contar a propósito del tema de la guerra de Troya, habiendo tenido el precedente de las conferencias, de las charlas de la doctora Castro y del doctor Vicente Cristóbal, ¿no? Que nos han puesto sobre la mesa pues, unos temas tremendamente atractivos, uno por su actualidad y el otro porque ha sido pues, un repaso a la literatura universal desde sus orígenes hasta el año 2011, el año de la publicación del libro de esta, en fin, de esta poeta que lamentablemente falleció hace casi un par de años, en el verano del 2019, de Carmen Jodra, o Jodrá, no sé si lleva el acento o no lo lleva. Y bueno, yo lo que voy a contar pues es en relación con la conferencia que me ha precedido, pues es un esmirriado epigrama, ¿no? Frente a los poemas, esos épicos de tantos cantos, no solo los de la literatura grecolatina, sino también los de la tradición. Porque mi intención es, y por eso voy a leer el texto que he escrito para intentar ser lo más claro posible y no perderme en divagaciones, que alguna haré a propósito de alguno de los textos que he traído aquí. Mi propósito es hacerles partícipes de una reflexión, de una idea suscitada después de la lectura detenida, ¿no?, de las varias lecturas que normalmente hacemos de los textos en los que hemos trabajado,
de cómo están presentes el tema de la guerra de Troya, cómo está presente el tema de la guerra de Troya y especialmente los personajes y algunos episodios relacionados con la guerra de Troya en la obra erotodidáctica de Ovidio. Solamente es eso. Y no solo es hacer un elenco, no lo voy a hacer, un elenco de que intervienen estos personajes, aparecen estos personajes con motivo de este precepto amoroso, sino intentar plantear la cuestión de la relativa importancia, creo yo, que tiene el tema troyano y sobre todo la Ilíada de Homero en la configuración de esta obra de Ovidio, especialmente del arte de amar. ¿Qué importancia tiene? ¿Por qué Ovidio adopta de una manera muy mayoritaria los ejemplos que le presta el tema de la guerra de Troya para exponer su doctrina amatoria? ¿Y qué implicaciones tiene, no solo desde el punto de vista estructural de la obra, sino también desde el punto de vista del contexto en el que aparece la obra de Ovidio y que, como todos los que están aquí saben, pues le costó al poeta, como antes ha recordado el profesor Cristóbal, le costó el destierro, ¿no? Es decir, una obra de estas características en la época de Augusto, donde las restricciones a la moral eran la moneda común, eran moneda corriente, pues lógicamente bueno, pues justifica, o por lo menos explica, aunque sea de manera oficial, el destierro de Ovidio en Tomis. Así es que voy a intentar esto, voy a leer de la forma más detallada posible estas reflexiones para ponerlas sobre la mesa y luego si hay debate, pues, bueno, pues que podamos, si a alguien le interesa, pues debatir sobre esta cuestión. Griegos y troyanos en la doctrina amorosa de Ovidio. En las 14ª jornadas homéricas del año 2017 tuve ocasión de hablar, gracias una vez más a la gentileza de la profesora Alicia Esteban, de cómo el tema troyano era tratado en la obra elegíaca por antonomasia de Ovidio, Los Amores. Vimos entonces en aquella ocasión que en esta obra, en Los Amores, de forma similar a lo que ocurre en el otro elegíaco Augustio, en el que el mito está indisolublemente unido a la temática amorosa habitual del género, es decir, Propercio, porque en Tibulo el mito prácticamente está ausente, no hay apenas referencias mitológicas relevantes en Tibulo, pues vimos entonces que en esta obra, Los Amores, los personajes y episodios relacionados con la guerra de Troya que se citaban cumplían una variada gama de funciones y no solo aparecían en ella con una simple misión embellecedora o decorativa. El mito troyano, entre otros mitos traídos a colación por Ovidio, lógicamente, podía servir como término de comparación para justificar o explicar algún aspecto tratado por el poeta. Podía ser usado en algunas elegías con un claro valor metaliterario, como ocurre en las elegías, en las recusaciones que presentan algunas elegías cuando pretenden distanciarse de la épica en favor de este género. Incluso el mito podía ser subvertido y en consecuencia parodiado, o por último, y de manera mucho más mayoritaria, el mito podía ser utilizado como exemplum a propósito de las anécdotas particulares, las propias de Ovidio y las ajenas que narraba el autor. Es decir, que en esta obra el tema de la guerra de Troya, al igual que otros mitos, cumplía al menos estas 4 funciones, podía servir para estos 4 tipos de usos. En esta ocasión, sin abandonar la obra de Ovidio, una obra rica desde el punto de vista mitográfico, no solamente las metamorfosis es mito, es una obra que está atravesada de principio a fin por los mitos, sino que toda la producción de Ovidio, salvo quizá algo más la obra del destierro, se asienta fundamentalmente en el pilar del mito y en el pilar del amor, en esos dos pilares que sostienen estas obras. En esta ocasión, como digo, tengo la intención de subrayar cómo y de qué manera los personajes griegos y troyanos y las situaciones del ciclo troyano aparecen mencionados en su obra erotodidáctica. Aunque me voy a centrar exclusivamente en el arte de amar y voy a dejar los remedios del amor o los remedios contra el amor para otro futuro momento, es decir, para el año que viene. Ya amenazo con tratar el año que viene esta cuestión. Como seguramente todos los presentes saben, las obras de didáctica amorosa de Ovidio cuentan con un buen caudal de ejemplos míticos, más la experiencia personal del poeta, que le sirven al autor para apuntalar todos y cada uno de los preceptos dictados a fin de hacer creíble su doctrina amorosa.
no solamente decoran, no solamente están ahí para acompañar, sino porque son un criterio de autoridad, si no es el mito, es su propia experiencia, para que los que van a leer esa obra se crean y tengan en cuenta la veracidad de los consejos que está dando el poeta. Bien, como digo, porque sus consejos están avalados por el ejemplo prestigioso del mito. Es horrible esto, no es que esté alterado, es que no puedo respirar. Por el ejemplo prestigioso del mito, o bien porque cuentan con el refrendo de su propia experiencia en el amor. En cualquiera de los dos casos, los ejemplos míticos o personales pretenden hacer valer y volver creíbles los consejos presentados por el poeta al lector descreído o neófito en cuestiones amorosas, que es el destinatario de la obra. Si bien en ocasiones la ejemplaridad cede el paso a la complacencia de Ovidio a la hora de narrar las distintas situaciones que nos presenta. Parece que en la factura de esta obra y con respecto a los relatos mitológicos ya se adivina al poeta narrador, porque por estas fechas, cuando estaba con el arte de amar o un poquito después, Ovidio se había ya embarcado en la redacción de las Metamorfosis. Lo que quiero decir es que no solamente el mito está mencionado o sirve de ejemplo, sino que en algunas ocasiones Ovidio le concede un espacio un poco más amplio y ya se ve que tiene un cierto gusto a la hora de contar las cosas, porque no las cuenta de una forma normal, habitual o de la misma manera siempre, sino que va variando de la misma manera que varía cómo cuenta los mitos en las Metamorfosis. Es decir, que ya aquí, bueno, se le ve que tiene, en fin, que tiene una idea en la cabeza que luego va a eclosionar, va a explotar en la redacción de las Metamorfosis. También ejemplos de esto último hay, como luego veremos en los episodios relativos al tema que los soporta. La leyenda troyana, por tanto, forma parte de esos ingredientes mitológicos que aportan el criterio de autoridad necesario para hacer valer sus enseñanzas en el amor. Sin embargo, frente a otros ciclos míticos también presentes en la obra, hay muchos más mitos en el arte de amar de Ovidio, resulta abultadamente llamativa la frecuencia de las referencias a los acontecimientos de Troya y sobre todo a la Ilíada de Homero. Tal vez, pienso yo, creo, porque en ella se concentran los hechos que le interesan al poeta como resultado de una de las más conocidas historias de amor ilícito que él, dicho sea de paso, no tiene dudas en disculpar, el de la griega Helena y el troyano París, motivo último y desencadenante final de la guerra. Pero también quizá porque la guerra troyana le permite al poeta mantener todo su discurso erotodidáctico dentro del motivo literario y netamente elegíaco de la militia amoris, en virtud del cual el amante, como bien saben, ha de plantear la conquista de la amada en términos de acción militar y arrostrar, por tanto, los mismos sufrimientos y desvelos que un soldado de armas. Así, la referencia, entre otras varias, que podemos leer en El arte de amar, por ejemplo, en los versos 233, 234 del libro segundo, donde dice el poeta «Militia species amores, discedite segnes, non sunt aectimidi signatu endaviris», nos remite claramente a la elegía 1.9 de Amores, en la que encontramos la más paladina y amplia exposición de lo que supone dicho motivo y para lo que el poeta, como ya tuvimos ocasión de comentar en esa intervención que he mencionado antes del año 2017 al referirme a esta elegía, se sirve del mito troyano como término de comparación y ejemplo de que para el amor hay que estar activos y pendientes del movimiento del bando enemigo. Porque no solamente es que el enamorado sea como el soldado que tiene que arrostrar muchos peligros para conseguir su objetivo, sino que la conquista de la mujer, como la plantea en el arte de amar, pues se expresa y se desarrolla en términos de acción militar. Tiene que conquistar una imaginaria ciudadela, una imaginaria ciudad, y entonces el soldado tiene que estar pendiente de todos los movimientos del enemigo. Y que la Ilíada gobierna el rumbo del arte de amar en sus 3 libros y preside la concatenación de episodios relacionados con el amor, se nos revela ya al inicio mismo de la obra. En efecto, el libro 1 se abre con la referencia a las 2 metáforas que el poeta va a utilizar a lo largo de su poema y a las que se referirá en varias ocasiones más para representar su papel de Magister Amoris y director y rector de estos consejos. Una está relacionada con las carreras de carros y la otra con la navegación. Para la segunda,
que no nos interesa ahora, se apoya en el personaje de Tifis, que, como recordarán, es el experto timonel de la nave Argo, la de la expedición de los argonautas en busca del vellocino de oro. Pero para la primera utiliza el nombre del personaje de Automedonte, que, como saben, es el auriga del carro de Aquiles. Y así, en estos versos que tienen aquí, con los que se inicia el arte de amar, dice el poeta: si alguien entre la gente no conoce el arte de amar, que lea esta obra y al concluir el poema que ame instruidos. Entonces, con el arte, con la técnica, las barcas navegan veloces a remo y a vela. Con el arte, con la técnica, corren ligeros los carros. También con el arte debe regirse el amor. Automedonte estaba dotado para los carros y las dóciles riendas. Tifis era el piloto en la nave demonia. A mí Venus me ha encargado ser el autor de este arte para el tierno amor. Seré llamado el Tifis y el Automedonte de amor. No es simplemente que apoye la metáfora con el nombre de dos personajes míticos, sino que él está ya, vamos, en fin, estoy fabulando mucho, ¿no? Pero tiene en la cabeza que el recorrido que va a hacer por sus consejos amorosos y los personajes que va a incorporar ahí como ejemplo de su doctrina, los va a sacar de la Ilíada, porque la Ilíada es un poema de guerra y él plantea la conquista amorosa como si se tratase de una guerra. Y esto, que dice al principio, le va a dar pie para continuar con la idea de que hay que meter en cintura al dios amor con ayuda de un maestro como él se presenta y como refrenda también la recia educación que Aquiles recibió de parte del centauro Quirón. Un héroe que estaba llamado a grandes gestas, iba a ser el asesino de Héctor, como vemos en este segundo texto que tienen ahí, pero que, sin embargo, temblaba y se moría de miedo ante la presencia y los palmetazos que recibía de su duro maestro. Es el texto número 2 que tienen ahí, donde, por no seguir leyendo la traducción, pues por ejemplo, en los versos 13-14, dice: qui totiens socios totiens exterruitostes creditur amnosum pertimuisse sene. Es decir, el que aterrorizó a tantos aliados y a tantos enemigos, se dice, se cree que se echaba a temblar, que se moría de miedo ante el añoso anciano, ante Quirón, que lo tenía más derecho que una vela, ¿no? Quas Héctor sensurus erat posquente magistro, berberibus iusas praebuit ille manus. Y él, que habría, y las manos que Héctor habría de notar, habría de sufrir, él se las ofrecía iusas, rendidas a los palmetazos, a los golpes, cuando se las pedía su maestro. Más o menos eso es lo que viene a decir en esos dos versos. Bueno, pues aquí tenemos otra característica que voy a comentar después del uso de los personajes del ciclo troyano de la Ilíada en Ovidio. Pues esta visible degradación del héroe. O sea, aquí no es Aquiles el gran Aquiles de la épica, aquí es además un amante torpe, un amante que, en fin, que no tenía mucho cuidado con la amada, etcétera, etcétera. Cuestiones que luego voy a plantear cuando vaya desarrollando un poco esta idea que decía que les iba a transmitir. El caso es que ya ven que desde el principio de la obra aparece esta clara referencia a personajes de la Ilíada y, como digo, va a ser la Ilíada el hilo conductor o va a ser la obra, el argumento de la Ilíada, la guerra de Troya, lo que va a estructurar y lo que va a determinar cómo Ovidio compone el arte de amar. Y siguiendo con la idea de la Ilíada, de que la Ilíada determina el discurrir de esta obra de Ovidio, nótese también que el libro segundo, el libro dedicado a los varones, bueno, recuerdo, por si alguien de los presentes no lo sabe, que el arte de amar de Ovidio pues, es una obra en 3 libros. En el libro primero, Ovidio pretende enseñar a los hombres a encontrar una mujer, a un amor que le interese. En el libro segundo, pretende enseñar a los hombres las técnicas, los cuidados que tiene que tener para mantener ese amor, que no se les fume. Y en el libro tercero, pues hace exactamente lo mismo que los 2 libros precedentes, pero ahora dedicados a las mujeres. Es decir, es una especie
diplomatura en 3 años, los 2 primeros años dedicados a los hombres, el tercer año dedicado a las mujeres. Y luego, pues un pequeño máster, que son los Remedia Amoris, para el caso en que el amor que uno se ha agenciado ya no le guste, no le sea un fastidio, y entonces pues ahí nos enseña cómo quitárnoslo de encima, ¿no? Es un grado, son 4 cursos que uno puede hacer y aprender y desaprender a amar, ¿no? Bueno, pues digo que siguiendo con esta idea de que la Ilíada determina el discurrir de la obra de Ovidio, nótese que en el libro segundo, cuando lean la obra, si no la han leído, se cierra anularmente con la mención de distintos héroes griegos. Se menciona a Podalirio, el hijo de Asclepio, se menciona a Aquiles, se menciona a Néstor, se menciona a Calcante, a Ayax Telamonio, y entre ellos se encuentra también Automedonte, el personaje que había en el libro primero. O sea que hay una intencionalidad de Ovidio en empezar con Automedonte y terminar con Automedonte. Cierra así cíclicamente estos 2 libros dedicados a los varones. Pero la cuestión no queda solo en eso, sino que en el libro tercero, dedicado a las mujeres, que de alguna manera representan el enemigo al que hay que vencer en la batalla del amor, pero que también me parece a mí que aquí representan el bando, son las representantes del bando perdedor en los sucesos de Troya, como luego voy a señalar, se abre con la mención de Pentesilea. Recuerden, la reina de las Amazonas que acude a Troya en ayuda de los troyanos. Pues Pentesilea, precisamente, cerraba el libro segundo como anticipo del libro tercero. Decía Ovidio los versos 743-744. Sed quicunque meo superarit, amazzona ferro, inscribat espolis, es larga, inscribat espolis, naso magister era, ¿no? Es decir, que se propone también entregar a las amazonas armas para defenderse de los varones. En resumen, la guerra de Troya, susumida en el contenido de la Ilíada, enmarca metafóricamente los consejos amorosos dados por el poeta y nutre también de ejemplos de ese tenor, aunque el contexto sea fundamentalmente guerrero, buena parte de la perspectiva contenida en el arte de amar, sobre todo en los 2 primeros libros dedicados a los varones, aunque también de forma notoria en el tercero. ¿De acuerdo? Si los troyanos representan a los perdedores, las mujeres representan a los perdedores o los troyanos representan a las mujeres y los troyanos perdieron la guerra, los vencedores de la guerra, que son los griegos, representan a los varones, porque la conquista amorosa, según la plantea Ovidio, es así, aunque luego de consejos a las mujeres, pero son consejos que no llevan a ningún sitio, no llevan a ningún sitio porque él tiene en la cabeza la guerra de Troya. Los hombres vencen a las mujeres igual que los griegos vencieron a los troyanos. Dicho esto, parece claro que los bandos griego y troyano representan respectivamente, como acabo de señalar, a los hombres y mujeres a quienes se dirige Ovidio. Los griegos hombres tienen la misión de conquistar y vencer a los troyanos mujeres porque así lo requiere el galanteo propugnado por las convenciones de la elegía y porque así lo determina también la plantilla épica de la Ilíada que el poeta usa metafóricamente y como ejemplo. De esta obra se transponen o se transgenerizan al ámbito de lo didáctico elegíaco todas aquellas situaciones de contenido amoroso o susceptibles de presentar dicho contenido amoroso, pero despojadas del pathos propio de la epopeya para ser ubicadas en los usos y costumbres de la época del autor. Por todo ello, podemos entender, en consecuencia, que el traspaso de la materia troyana a la obra de Ovidio se opera de manera doble. Por un lado, en lo que afecta a los episodios arrancados de la épica y trasladados al ámbito elegíaco, y por otro, en lo que atañe a la lectura que de ellos, amatoriamente hablando, el poeta hace desde su perspectiva de hombre y amante de la Roma de Augusto y de acuerdo a los usos y costumbres de su tiempo. Esto último, más también la selectiva criba que ha operado sobre los ejemplos del fico troyano, explica la parodia con que se presentan algunos episodios de la Ilíada y la degradación moral, ese bajar del pedestal a estos héroes de algunos de los personajes más relevantes de la leyenda, convertidos en hombres vulgares y corrientes cuando se los contempla lejos de la batalla que los ennoblece y se nos presenta, depuesta a su fuerza bruta, lidiando en los lances del amor. O sea que también aquí son héroes, pero son héroes
vistos desde la perspectiva amorosa y desde la perspectiva amorosa que tiene Ovidio como hombre de finales del siglo I antes de Cristo. Es decir, que a todas luces se nos presentan pues, como toscos, como rudos, como poco delicados, frente a ese mundo galante propio de la elegía y a ese mundo amoroso lleno de insinuaciones y lleno de, bueno, de un ambiente un tanto delicado, sin más, que ha conocido el poeta. ¿De acuerdo? O sea que no se los degrada porque quiera degradarlos sin más, sino porque en cuestiones de amor son más vulgares de lo que parecen en realidad. Antes de pasar a los ejemplos concretos de lo que vengo diciendo, hay que indicar también que la presencia de lo iliádico es mayoritaria en el arte de amar con respecto a la materia de la Odisea y también en relación con la prolongación de los acontecimientos troyanos que encarna la figura de Eneas y la obra de Virgilio, a la que Ovidio, por cierto, menciona elogiosamente en el libro tercero. Poco hay de Ulises, aunque sí contamos con una interesantísima recreación, que luego veremos, vista desde la óptica amorosa, de la estancia del héroe en la isla de Calipso, y hay también poco de los troyanos, salvo las breves menciones a determinados personajes que salpican la obra y las interesadas referencias a Eneas, no tanto por ser un héroe procedente y representante del bando troyano, como por tratarse del hijo de la diosa Venus, la diosa del amor, que sentó las bases para el nacimiento de Roma, que es la ciudad en donde el poeta se ufana de vivir, en ella y en la época en la que le ha tocado vivir y en donde, dice él, mayor cantidad de mujeres pueden encontrarse. O sea que su visión de Eneas es positiva, pero como el antecedente de una Roma en la que él, bueno, se siente a gusto, porque puede llevar la vida que le interesa. En este sentido, conviene también señalar que el juego entre griegos y troyanos, o si se quiere, la guerra entre unos y otros, sirve también para fundamentar metafóricamente la visión que Ovidio tiene del amor. Los griegos de la guerra de Troya representan un tipo de amor a la vieja usanza en el que señorea la rudeza, la robustez y la tosquedad. Eso es lo que representan las relaciones amorosas que se narran, por ejemplo, con respecto a Aquiles, especialmente en lo relativo a su aventura erótica con Deidamía, que se narra en un episodio contenido en el libro primero y que luego vamos a comentar. Bueno, por lo menos lo voy a mencionar y si quieren ustedes lo leen. O lo que ocurre también, por ejemplo, cuando menciona los amores de Agamenón. Todo lo que dice de ellos, pues rezuma rudeza, ¿no? Son rudos, son poco delicados con sus esposas, igual que sus esposas son poco delicadas con ellos. Y estos griegos que representan en los que vemos esta rudeza en relación con las costumbres amorosas, son el polo opuesto, como he dicho antes, al refinamiento y amoroso galanteo que gracias a Eneas, y ojo a lo que esto supone en el contexto de la política moral propugnada por Augusto, ha llegado a Roma merced a la protección que a lo largo de la guerra su madre Venus ha ejercido sobre él y demás troyanos. El poeta, pues, quiere enseñar a amar de acuerdo a las costumbres de su época y mira los amores de la épica con un interesado anacronismo que le sirve para encarecer y potenciar la cultura amorosa que impera en su tiempo y que él traslada a los lectores. La lectura del arte de amar de Ovidio plantea siempre, como ocurre también con el resto de su obra amatoria, la cuestión de qué actitud adopta el poeta ante la mujer en su relación con los hombres. Suele convenirse que, salvo alguna excepción y al margen de las supuestas experiencias amorosas de dudosa licitud que narra en Los Amores, el Sulmones se pone de parte del género femenino y saca la cara por las mujeres allí donde ve, y siempre en la esfera de lo amoroso, que salen claramente perjudicadas. Se ha hablado antes de las heroídas, son el más claro ejemplo de que Ovidio, bueno, pues le presta su voz a las mujeres para quejarse del trato que reciben de los hombres. Dicho de una manera muy general. Las heroídas, donde la voz del poeta habla, como acabo de decir, desde el alma de un buen puñado de mujeres del mito, muchas de ellas, recuérdese, participantes en la guerra de Troya, de la Penélope que se ha hablado antes, Briseida, Enone, la primera novia de París, Dido, bueno, aunque no es una troyana, pero participa o tiene que ver con la guerra de Troya, en la propia Laodamía, de la que antes se ha hablado, y Helena, son un clarísimo ejemplo de ello. Pero también en el arte de amar y con respecto a la leyenda troyana
No es infrecuente ver a Ovidio defendiendo el papel de la mujer en cuestiones de amor y contamos con ejemplos tanto del bando griego como del bando troyano. En este último caso, por ejemplo, frente a la proverbial pietas de Eneas, el poeta recrimina al héroe que abandonara a Dido, no es una troyana, insisto, pero forma parte de los acontecimientos que tienen que ver con el bando troyano, y que ésta se suicidara con la espada que dejó olvidada en su lecho. Y esto se lo recrimina en 2 versos, no necesita más, los versos 39 y 40 del libro tercero del Arte de Mar, ¿no? Cuando Ovidio está hablando de que, bueno, en fin, que las mujeres a veces han sido objeto del desdén de los hombres, más o menos está contando eso, le dice a Enea, bueno, tú mucha fama de piadoso, pero tú, sin embargo, te olvidaste la espada y le ofreciste a Dido la oportunidad de matarse. Por tanto, eso de que eres tan piadoso, pues vamos a dejarlo, ¿no? Y, desde luego, es en el bando de las mujeres, en el grupo de las mujeres del bando griego, donde nos encontramos la mayor parte de los parabienes que Ovidio expresa en relación con los hombres, ¿no? O sea, las mujeres del bando griego son las que son apoyadas mayoritariamente por el poeta, ¿no? El caso particular más significativo lo constituye la defensa a ultranza que el poeta hace de Helena, de la que además, en varios lugares de la obra, pondera su belleza, ¿no? Dice a las mujeres, hay que maquillarse para estar guapas. Bueno, a Helena no le hacía falta, porque ya no podía ser más guapa, ¿no? O cuando aconseja a los hombres que, bien, que pueden encontrar mujeres más experimentadas, más jóvenes. Ovidio dice, hombre, a mí me gustan las experimentadas. Dice, y vamos, yo preferiría, por supuesto, antes a Helena que a su hija Hermione, por guapa y por experimentada, ¿no? O sea, que Helena forma parte de ese grupo de mujeres que a Ovidio le parecen apetecibles, ¿no? Bueno, pues esa Helena a la que Ovidio, de la que Ovidio pondera su belleza y a la que trata habitualmente también a lo largo de la obra, que aceptó marcharse con París ante la ausencia de su marido Menelao y cometió el adulterio de mayores consecuencias en la mitología clásica, a esta Helena Ovidio la exculpa del delito de adulterio en un pasaje del libro segundo del Arte de Amar, que es este que tienen aquí, argumentando en este grupo de versos, puñado de versos, marcado fuertemente por la retórica y que a todas luces, como tienen ahí, parece un discurso forense a pequeña escala, la defiende de este modo. Y voy a leerles la traducción del pasaje para ir un poquito más deprisa. Dice Ovidio, esto lo dice a propósito de los consejos que da a los hombres, decir, bueno, le dice a los hombres, para mantener vivo el amor que has conseguido de una mujer, es bueno marcar un poquito de distancia, te vas un tiempo, pero tampoco te pasas. Unos días, pero no te vayas lejos porque puede venir otro y ocupar tu lugar. Y entonces pone el ejemplo de Helena. Por eso dice, sed mora tuta brevis, lentescum tempore curae, vanesquitque absent et novus intrat amor. Es decir, pero el plazo seguro es el breve. Con el tiempo la nostalgia se modera y el amor que está ausente se desvanece y entra uno nuevo. Mientras Menelao estaba lejos, Helena, para no dormir sola, se refugió de noche en el tibio regazo de su huésped, que era Paris. ¿Qué sorpresa fue la tuya, Menelao? Y además, se pone, por así decir, un poco gallito, ¿no? Ovidio con Menelao. Pero ¿por qué te enfadas? ¿Qué sorpresa fue la tuya? ¿Qué te esperabas? ¿Tú te marchabas solo y bajo el mismo techo estaban el huésped y tu esposa? Neciamente confías a un gavilán temerosas palomas, un redil lleno confías al lobo montuno. En nada peca Helena, ninguna falta comete este adúltero. Lo que cualquiera haría, él lo hace. Obligas a un adulterio facilitando el momento y el lugar. ¿Qué pasó sino que la joven se sirvió de tu decisión? ¿Qué iba a hacer? Estaba lejos su marido y además no tenía un huésped nada ordinario. El término latino es rusticus, es decir, no era un paleto, no era un gañán, estaba bien, ¿no? Era un Brad Pitt, en fin, no estaba nada mal. Y además no tenía un huésped nada ordinario y teme acostarse sola en un tálamo vacío. Que lo hubiera tenido presente la Atrida. A Helena yo la exculpo de su delito. Dice Lenen ego crimine sol. Se aprovechó de la posibilidad que le dio su generoso marido. Y como digo, este relato
que no hace falta que Ovidio diga mucho más de él, porque la historia seguramente era de sobra conocida para el lector. Aquí lo mitológico, de alguna manera, ha cedido el paso a lo retórico y también ante lo elegíaco. El mito es conocido por todos y el poeta carga las tintas precisamente en esas dos cuestiones, ¿no? Y por eso, pues ahora se centra en la defensa que hace de Helena en su decisión de engañar a su marido. Mucho más que en cualquier caso, en cualquier otro caso, en cualquier otro ejemplo, queda aquí plasmada la formación forense que recibió Ovidio en sus años de estudio y la solvente técnica aprendida en el arte de la suasoria, como sabemos por otras fuentes, ¿no? Por ejemplo, por Séneca el Viejo, que nos informa de cómo Ovidio se ejercitaba continuamente en este tipo de defensas forenses. El poeta, pues, tras valorar como un buen abogado las actitudes de Menelao y de París en relación con la infidelidad de la causante de la guerra de Troya, concluye taxativamente con un veredicto exculpatorio a favor de la joven. Este breve relato del adulterio, en la línea de la tradición del elogio de Helena de Gorgias, defiende a la mujer y justifica el adulterio con argumentos contundentes que obviamente desde su perspectiva de promotor de amores promiscuos, él sin duda alguna comparte. Claro, defiende a Helena como abogado, pero porque él también está de acuerdo con lo que hace Helena, porque es el tipo de amor que él promulga y promueve en su obra. Es digno de destacarse cómo la argumentatio utilizada por Ovidio parece reproducir un caso judicial de principio a fin, incluyendo todas las partes de un discurso forense. Ahí está el exordio, en los versos 357 a 358, en el que el poeta presenta el tema a tratar en esta parte de la obra y que le da pie para introducir el episodio. Ahí está la narratio, en los versos siguientes, 359-360, donde expone los hechos a juzgar en el pleito concreto que ahora lo ocupa, es decir, cómo Helena cometió adulterio con París aprovechando la ausencia de Menelao. Ahí está la confutatio, en los versos 361-368, mediante la cual rebate las posibles objeciones a la actitud de Helena, procediendo a encadenar una serie de interrogativas retóricas irrebatibles para poner de manifiesto que la culpa es de su marido, no de ella. Y por último, ahí está la peroratio final en los versos 369-370, que recapitula, como es habitual, todo lo dicho, es decir, que su esposo estaba lejos, que el huésped no era un cualquiera y que ella temía dormir sola, y que contiene a modo de conclusión su veredicto: yo absuelvo a Helena de su delito. Y la exposición de este relato evidencia una vez más cómo Ovidio ha vestido con traje elegíaco a los protagonistas de su leyenda al hacerlos participar de una típica escena sacada de la elegía. La hermosa Puella, que engaña a su marido aprovechando su ausencia y coloca a otro amante en su lugar. Es habitual que muchos de los mitos, no solo este, que se incluyen en el arte de amar y que tienen como protagonistas un triángulo amoroso, ese triángulo amoroso reproduzca en esencia las relaciones amorosas de la elegía, ¿no? Es la mujer que tiene un marido, pero el marido que es engañado y en su lugar se pone a otro rival, a un rival amoroso, etcétera, etcétera. Y la subversión, por último, operada sobre el episodio mítico, nace también del choque frontal que esta actitud del poeta supone con respecto a la política matrimonial propugnada por Augusto. Según es manifiestamente sabido, como todos ustedes saben, a propósito del sentido que cobra la obra didáctica, toda la obra didáctica de Ovidio, en relación con el contexto moral de su época. O sea, si Augusto leyó esto, pues desde luego si le tuvieron, vamos, que le temblarían las piernas, ¿no? Es decir, madre mía, si es que está diciendo justo lo contrario de lo que yo quiero que sea Roma, ¿no? Esto era, vamos, era un insulto para el príncipe. Puede decirse, por tanto, que la incidencia del tema troyano en el arte de Ovidiano es claramente manifiesta en estos aspectos estructurales e ideológicos que acabamos de señalar y que no solo estamos ante un uso más ejemplificador y decorativo del mito. El poeta lleva la plantilla del poema épico a su obra didáctica de acuerdo, como ya hemos dicho, a las convenciones de la elegía y construye un relato que aúna el amor y la guerra real y la metafórica, conciliando, en relación con lo primero, lo antiguo con lo moderno, para destacar la civilizada cultura amorosa que impera en la Roma que él habita y que disfruta, ironías del destino, bajo el mandato de Augusto. Porque no es el único
golpe bajo que le da Augusto en el arte de amar. Al comienzo de la obra, cuando Ovidio describe los lugares donde se puede ir a ligar, son todos lugares que Augusto había restaurado. Es decir, la Roma de Augusto, dice Ovidio, que es el lugar apropiado para ligar. No se pueden decir las cosas de una forma más irónica, ¿no? Al margen de estas cuestiones, cabe señalar que, como es lógico, son numerosos los nombres de personajes de la Ilíada, sobre todo, que aparecen salpicando por todos los libros del arte de mar los distintos preceptos amorosos dictados por el poeta. No voy a hacer un recuento de todos ellos, tengo aquí apuntados en unas hojas todos los que aparecen, pero antes de pasar a comentar con más detalle los pasajes mencionados hace un momento, el de la relación amorosa de Aquiles con Deidamía y la escena de Ulises y Calipso, sí quisiera ilustrar qué sentido y función tienen, no me voy a detener en todos ellos, algunas de estas menciones. Por ejemplo, la muerte de Agamenón a manos de Clitemnestra es, como dice en el libro primero, un ejemplo de que la pasión amorosa tiene más de locura en las mujeres que en los hombres. Y este mismo asunto vuelve a mencionarse en el libro segundo para advertir al hombre de que lo mejor es que la mujer no se entere de los engaños con otra. Pues si Clitemnestra no hubiera sabido nada del asunto de Criseida y no hubiera visto a Casandra en Micenas, Agamenón habría salvado la vida. Utiliza el mismo episodio, tanto en un sentido como en otro. Asimismo, la súplica que permitió a Príamo recuperar el cadáver de Héctor es para Ovidio un claro ejemplo de que las preces, las súplicas pueden surtir efecto, por lo que es conveniente suplicar a la amada para conseguir que nos haga caso. En este caso no hay episodio amoroso de por medio. Aprovecha un momento culminante de la Ilíada, al final de la Ilíada, cuando Príamo acude al campamento griego para pedirle a Aquiles que le entregue el cadáver de su hijo, y eso Ovidio, ya ven, le quita toda la emoción, todo el pathos, toda esa, no sé, esa emoción que tiene ese episodio, esa escena del encuentro entre Príamo y Aquiles, y bueno, dice, bueno, esto es emocionantísimo, pero vamos, nos enseña que si tú pico pala con una mujer, al final, la mujer acaba cayendo en tus brazos, ¿no? Incluso dice, cuando alude a esto, dice, incluso Penélope, si tú insistes, con solo que seas constante en tu insistencia, Penélope al final va a caer en tus brazos. Y Penélope es presentada aquí y en toda la tradición, como se ha dicho antes, como el más claro ejemplo y paradigma de la fidelidad, inquebrantable, ¿no? Y además Ovidio lo dice, ¿no? Algunas mujeres la distancia, bueno, pues se buscan otro amante, sin embargo, algunas no. Laudamía es el ejemplo que pone. Y Penélope son ejemplo de que a veces la mujer no se deja vencer por la nostalgia del marido y no cae en brazos de otro. Por ejemplo, dice también Ovidio que la fidelidad de los amigos, y el ejemplo que pone es la amistad de Patroclo y Aquiles, pues es necesaria para asegurarnos de que no nos traicionan y se aprovechan de nuestra amada. Esto es algo en lo que Ovidio insiste tanto en el caso de los hombres como de las mujeres. Cuidado con los amigos que, dice casi literalmente, te pueden levantar la liebre. No te fíes y cuidado con ellos, que por muy amigos que sean, te pueden quitar a tu amada o tu amado, ¿no? Por ejemplo, dice también en el libro segundo que la magia no es efectiva en cuestiones de amor. Pues de lo contrario, si fuera lo contrario, pues Circe habría logrado retener a Ulises. Esto mismo que dice en el libro segundo del arte de amar, al principio, cuando empieza diciendo que, bueno, el amor hay que tener cuidado con él, hay que controlarlo, y pone el ejemplo de Ícaro y de Dédalo, justo a continuación dice, bueno, y la magia tampoco, con la magia no vais a conseguir retener el amor de nadie. El ejemplo de Medea lo demuestra y el ejemplo de Circe también lo demuestra. Pues luego en los Remedia Amoris vuelve a utilizar esos mismos ejemplos, pero ya lo que hace es engrosar la referencia a Circe y construir una escena muy parecida a la que encontramos en el arte de amar en relación con Caliso. Es exactamente igual, no lo hace en el arte de amar, sin embargo, en los Remedia Amoris, pues nos presenta a Circe hablando con Ulises, diciéndole, pero no te vayas, y dice Ovidio, claro, si hubiera sido efectiva la magia, pues Circe no hubiera tenido que suplicar a Ulises y se hubiera quedado allí en la isla de ella, ¿no? Bien, pues estos son algunos ejemplos, ¿no?
Y si estos ejemplos son evidencias de la función ejemplificativa que tienen las menciones a distintos personajes de la leyenda, entre otros muchos, insisto que hay bastantes más ejemplos, también contamos con otras apariciones que, referidas exclusivamente a las mujeres, muestran de mejor manera cómo el poeta mira a los episodios amorosos y a los personajes del ciclo troyano con ojos de su época, con ojos de su época. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, al final del libro tercero, en el que alecciona a las mujeres sobre qué posturas son más apropiadas para hacer el amor. También hay una parte en la que el poeta pues, le enseña a sus lectores las figuras de Veneris, ¿no? Las posturas para hacer el amor, ¿no? Así, por ejemplo, después de haber dicho en un pasaje del libro segundo que Andrómaca era un poquito corpulenta, aunque a Héctor le parecía bien, menuda, no, él nunca la llamó corpachona, sino que le parecía menuda, pues cuando da consejos sobre cómo, al final del libro tercero, sobre cómo tienen que colocarse las mujeres cuando hagan el amor con sus maridos, dice que una postura no adecuada para las que son un poquito grandes es, bueno, una postura no adecuada es que la mujer esté encima del hombre. Dice, Andrómaca nunca montó sobre la grupa, dice literalmente, de Héctor. Que previamente ha dicho que era un poquito corpachona y luego dice, no, no, es que además Andrómaca nunca se colocó encima del hombre, ¿no? También, por ejemplo, a las mujeres les aconseja cuidar el aspecto externo. Lo mismo hace con los hombres, ¿eh? Lo que pasa es que a los hombres les dicen, no os paséis, ¿no? Un poquito, vale, pero tampoco demasiado, ¿no? Y utilizando el mito por vía inversa, que es algo habitual en Ovidio, sobre todo en el arte de amar, perdón, sobre todo en los Remedia Amoris, pone de ejemplo los casos de Andrómaca y Tecmesa, o Tecmesa, la esposa de Áyax, ¿no? Que no se cuidaban nada, que no tenían cuidado por su aspecto, por la simple razón de que sus maridos tampoco lo hacían. Algo que, añade el poeta, ya no sucede en la Roma de su época, que es muy distinta en todos los tiempos de Troya y también a los primeros siglos de la urbe, porque no solamente habla de la rudeza de las costumbres amorosas, de los usos y costumbres amorosos de los griegos, sino que también habla de la rudeza de las primeras mujeres de Roma, ¿no? de las primeras habitantes de Roma. Entre estos cuidados del aspecto externo, también Ovidio lecciona a las mujeres sobre los distintos tipos de peinado y el color adecuado de la ropa en función del tono de la piel. Seguramente Ovidio esto lo tomó de alguna representación artística, porque es que el que sabía de dónde ha sacado la noticia, por ejemplo, de que Andrómaca era grande, y de dónde saca la noticia de que la Odamía tenía el rostro alargado y le iba bien peinarse, tener el cabello liso y peinárselo así como en dos partes, con la raya en medio. O, por ejemplo, que diga que Briseida era muy blanca y que le iba bien el llevar vestidos oscuros, porque dice, así iba vestida cuando Aquiles se enamoró de ella. Esto no sabemos de dónde lo tomó Ovidio o simplemente se lo inventa, ¿no? Le viene bien. Bueno, pues incluye esa anécdota, como es habitual en Ovidio. El fijarse además en nimios detalles en los que nadie repararía, pero que Ovidio los ve. Y, por ejemplo, cuando está hablando del mito de Dédalo e Ícaro al comienzo del libro segundo, pues y nos describe el vuelo del padre y del hijo cuando salen ya de Creta y van volando, y dice Ovidio, bueno, pues allí había uno que estaba pescando, miró arriba, vio que pasaban por ahí y dejó caer la caña. Pero ¿quién se va a fijar en eso? Ovidio se fija, y Ovidio se fija en detalles tan nimios como el que vamos a ver en el episodio de Ulises y de Calipso. Aparte de estas... bueno, sí, y luego también, por último ya, en consonancia con este talante jocoso y vitalista que muestra Ovidio en su poesía en torno al tema del amor, el poeta prefiere con mucho, dice él, a las mujeres alegres, enfrentando a este gusto personal y sirviéndose de nuevo del mito por vía inversa, la adustez y seriedad de Tecmesa y Andrómaca, de las que dice Ovidio, si no fuera porque tienen hijos, dudaría que hubieran tenido relaciones amorosas con sus maridos. Y dice Ovidio que no se imagina a Tecmesa diciendo cosas, jadeando, durante el acto amoroso con Áyax, ¿no? O sea, esto lo está viendo desde luego desde la perspectiva que él tiene del amor en su vida.
Aparte de estas breves menciones a los personajes y acontecimientos de Troya, Ovidio también hilvana, como en el ejemplo antes comentado de Helena, relatos vinculados al tema troyano que tienen un desarrollo más amplio y demuestran la tendencia del poeta a la exposición detallada y a la diversidad expositiva que caracteriza su magna obra, las Metamorfosis, que, como he dicho antes, posiblemente Ovidio iniciara al finalizar El arte de amar y los Remedia Amoris, o que ya hubiera incluso empezado mientras redactaba estas obras. En ellos no es solo la voz del poeta la que relata la anécdota en cuestión, sino que con ella, con la voz del poeta, alterna el punto de vista de los personajes que intervienen en la leyenda narrada, consiguiéndose de este modo una alternancia de voces que dinamiza su discurso y aporta, asimismo, además, una cierta verosimilitud a lo contado. Algo que en realidad el poeta hace también con los otros ejemplos míticos narrados, al reducirlos a meras historias cotidianas que suceden en el fragor de la guerra y rebajan la dignidad heroica de sus personajes. Dos ejemplos de esto, los que había seleccionado, son que hace referencia a los amores de Aquiles durante su estancia vestido de mujer y haciéndose pasar por una mujer, por Pirra, en la corte de Licomedes, el rey de Esciro. Y bueno, pues como recordarán, ahí tienen el cuadro de Rubens, que está en el Museo del Prado, donde bueno, pues vemos a Aquiles en el momento en el que es descubierto por Ulises y Diomedes, ¿no? Que le tienden una trampa que hace que emerja el carácter heroico, guerrero de Aquiles y coja unas armas para demostrar que es un guerrero. Y ahí vemos también a Deidamía, el haz de luz enfoca directamente sobre el vientre de esa joven vestida de blanco, porque es Deidamía embarazada ya de Pirro. Ella ahí está embarazada. Bien, no voy a comentar este episodio porque no me quiero extender demasiado y sí quiero pasar a este otro que es mucho más divertido, el episodio de Ulises, de Aquiles y de Deidamía, pues bueno, encierra una opinión de Ovidio que es difícilmente justificable desde la perspectiva actual y mejor vamos a dejarlo a un lado, ¿no? Y aquí tenemos este otro episodio, ¿no? Este episodio en el que, apoyándose en la Odisea, en este caso es la Odisea, la fuente, bueno, por lo menos el hipotexto que está detrás de esta narración de Ovidio, pues Ovidio nos relata pues, un instante, un momento del día a día de Ulises allí en la isla de Calipso, en Ojicia. Trae a colación este relato a colación de los consejos que da a los hombres. Está inserto en el libro segundo, entre los versos 121 a 142, y lo trae a colación con la intención de aconsejar a los hombres de que, bueno, hay que tener un buen aspecto, hay que cuidarse, hay que asearse, sin pasarse demasiado, y también hay que cultivar un poco el espíritu, ¿no? Y dentro del espíritu, pues hay que tener unas ciertas dotes oratorias para poder dirigirse a las mujeres y convencerlas. Y por eso comienza este pasaje con lo que dice ahí: nec levis ingenuo aspectus coluvisse per artes, curasit et linguas et dirigisse duas. Ten cuidado por instruirte un poquito, ¿no? Y por aprender, y por haber aprendido las dos lenguas, hablar latín y griego. En la actualidad sería, si quieres ligar, haz clásicas. Eso es, Ovidio diría que alguien haga clásicas porque eso es indicio de que va a tener éxito entre las mujeres. Bueno, y se convertirá en un amante elegíaco, pobre, pero poeta, ¿no? O por lo menos instruido en griego y en latín. Eso también lo dice Ovidio, ¿no? Que dice Ovidio que como él era pobre y no podía dar nada, pues lo que daba era palabras, ¿no? Dice dare verba, ¿no? Que tiene ese doble sentido de engañar también, ¿no? O sea, engatusaba a las mujeres. Pues este pasaje, les voy a leer también la traducción para ir un poquito más deprisa. Es un pasaje, vamos, a mí es uno de los que más me gustan del arte de amar, es muy divertido porque es un ejemplo clarísimo de lo que les decía que hace Ovidio en estos ya relatos míticos de una cierta extensión, ¿no? Ya varía el punto de vista, no solamente habla él, hablan los personajes, ofrece distintas perspectivas de lo que pasa y sobre todo se fijan cosas en las que nadie se fijaría, solamente él, solamente él.
Y esto en las metamorfosis, pues es moneda común, ¿no? Bueno, pues dice lo siguiente, ¿no? Dice, nec levis ingenuas, dice Ovidio, no sea pequeño el cuidado por cultivar tu corazón con las artes liberales, parece que dice, ¿no? Artes ingenuas, con las artes liberales y por aprender las dos lenguas. Y entonces pasa al ejemplo. Y dice, non formosus era, un alitotes, o un alitotes. Lo voy a decir, era horrible, feo, pero feo, no era hermoso, no era guapo. Sed era Facundus Ulixes. No era hermoso, pero era elocuente Ulises, tenía labia, ¿no? Y eso era lo que le permitió mantener viva la llama del amor con Calipso. Y sin embargo, sigue diciendo el poeta, pasamos al verso 124, y sin embargo, etamen aequore astorsit amoredeas, y sin embargo abrazó de amor a las diosas marinas. Oh, cuántas veces Calipso se lamentó de que él apresurara su marcha y negó que las aguas eran propicias a su remo. Esto mismo luego lo pondrá en boca de Circe al comienzo de los Remedia Amoris, como he dicho antes, porque el discurso es prácticamente idéntico. Una y otra vez le preguntaba ella por los sucesos de Troya, y él muchas veces solía contar lo mismo, pero de forma diferente. Era elocuente, o sea, era listo, claro, es el fecundo en ardides, ¿no? Como decía antes el profesor Cristóbal, como era en la traducción de García Gual, asendereado, ¿no? Bueno, pues el rico en recursos, ¿no? El marrullero, ¿no? El que puede engañar a quien quiera, ¿no? Pues eso, lo de cretense, ¿no? La mentira y creta es proverbial, ¿no? Los cretenses son mentirosos, pues bueno. Y dice, ¿no? Él muchas veces solía contar lo mismo, pero de forma diferente. Ahí está el enunciado, nos plantea la escena y pasa a lo siguiente. Se habían parado en la playa, ¿no? Más o menos como este cuadro, que he quitado el título del cuadro porque no lo había puesto en otros, en las otras imágenes, pero aquí vemos a Ulises ahí, nostálgico, mirando al mar, ¿no? Deseando regresar una vez más a Ítaca, volver a su patria, y Calipso ahí detrás de él, pues bueno, intentando retenerlo, ¿no? Se habían parado en la playa, como puede ser esa escena, y allí también la hermosa Calipso le pidió los hados sangrientos del caudillo Odrisio, ¿no? Esta perífrasis para decir que le contase la guerra de Troya, ¿no? ¿Qué pasó allí? Venga, vuélvemelo a contar. Él, con una pequeña rama, pues casualmente tenía una rama en la mano, yo hasta me lo imagino con una pajita entre los dientes, ¿no? Paseando por la playa, es lo que le ha faltado a Ovidio, le pinta la obra que pide en la compacta arena, ¿no? Va por allí, le pregunta, y entonces él llevaba una varita, le pinta la escena del siguiente. Esta, dice, es Troya, y pinta Troya, y dibuja sus muros en la playa. Pon que aquí está el Símois, es decir, y lo pinta en la arena. Imagina que este es mi campamento, y dibuja su campamento. Había una llanura y dibuja un llano. Lo voy poniendo porque Ovidio insiste en ello, y lo dibuja, y lo dibuja. Y dibuja un llano que salpicamos de sangre con la muerte de Dolón mientras vigilaba al acecho los caballos hemónimos. Allí estuvieron las tiendas del Sitonio Reso, que están ahí. Y por aquí regresé yo con unos caballos robados. Y estaba dibujando más cosas cuando una repentina ola, esa ola que hay ahí, se llevó a Pérgamo y al campamento de Reso juntamente con su caudillo. Entonces dice la diosa, viendo que ya no había nada en la playa, ¿ves qué nombres tan grandes han borrado las olas que juzgas fiables para tu marcha? Pues de esta forma tan divertida, tan curiosa, tan personal, nos relata este episodio de contenido amoroso, pero visto desde también esa perspectiva humorística, burlona, característica de la poesía, ¿no? Concluyo lo que les quería contar. Está claro el manifiesto interés del poeta por el tema troyano, cuyo armazón narrativo aprovecha para construir el arte de amar al enfrentar en relación con el amor a varones y mujeres conforme a la convención elegíaca de la militia amoris. La incorporación, por otro lado, de la materia troyana a la obra se hace, como en el caso de los otros mitos que cuenta Ovidio en el arte de amar, con una clara función ejemplificadora,
aunque se cargan las tintas, como es lógico, solo en las anécdotas y detalles amorosos, algo que rebaja el pathos y la dignidad de los episodios aludidos al contemplarlos anacrónicamente a la luz de las costumbres de su época y a fin de serles de utilidad a sus discípulos lectores. En el fondo también es apreciable un apartamiento de las normas morales instituidas por Augusto, pues se presenta una Roma continuadora de la Troya mítica que se ha encarnado en la figura de Eneas no en su calidad de héroe épico, sino en la del hijo de Venus, que ha permitido que ésta se instale en la urbe y haya logrado civilizar la cultura amorosa de los romanos, cuyo refinamiento en estas cuestiones contrasta con la tosquedad que Ovidio resalta cuando mira con los ojos de un hombre de su época los amores primitivos de griegos y troyanos. Y eso está. Bueno, pues muy original esta otra visión tan diferente de las demás, ¿no? Del humorismo y la picardía de Ovidio. Muchísimas gracias por esta nota de colorido de otro diferente. Hombre, Ovidio siempre es divertido. ¿Para la grabación? Pasamos a la última conferencia. Sí, como quieras. Es que no lo ven. Aquí, ¿no? En los 3 puntos. Dolores, tú tenías prisa para ir. No, pero me espero, se va mi hermano, no te preocupes. No, que si no podíamos decir que ahora sí. No, déjalo, no te preocupes. Esto no funciona de ninguna manera. ¿No se para? Dale. Ahí. Un poquito más abajo. Ahí. No, pero dale aquí. ¿Aquí? Es que no. Había cancelar antes. A cancelar. A ver, dale a cancelar ahí. Dile que le deje a cancelar ahí, que entonces se puede. Porque está abierto el diálogo, ¿no? Sí. Creo que sí. Ya está. Dolores, sí que perdona que lo está